Buenas, Dios le bendiga. Bienvenido a través de estos medios, Escuela Bíblica. Esta es su hermana Rocío González, quien les saluda desde la ciudad de Trenton. Nuestra iglesia es Asamblea de Dios de Trenton y está ubicada en la 50 North Clinton con nuestros pastores José y Lidia Rodríguez. Le damos la bienvenida a la Escuela Bíblica y hoy estaremos tocando un tema muy bonito que me gusta mucho, lo estuve estudiando y es acerca del libro de Marcos. Vamos a empezar con el libro de Marcos en una nueva estudios y es la clase de la lección 21 del libro de Escuela Dominical y la lección de hoy se llama El ministerio de Jesús comienza. Y antes vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hable, nos ministre a través de esta palabra. Amén. Vamos a darle gracias, Señor, por un año más de vida, por la vida, la salud y por el privilegio que nos das de estar en este lugar predicando tu palabra y enseñando tu palabra. Te pedimos que tomes el control y que tú llegues a las necesidades y que a través de tu Espíritu Santo me uses con poder y autoridad. Amén. Bien, les estaba diciendo que tenemos un nuevo estudio. Vamos a hablar de Marcos, del libro Marcos. Y quiero darles un pequeño, ¿verdad? ¿Quién era Marcos? Porque es uno de los evangelios, ¿verdad? Están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a hablar de Marcos y vamos a saber quién era Marcos. Entonces dice que Marcos empezó, él es el escritor de este libro. Y él comienza escribiendo, ¿verdad? Sobre Juan el Bautista. Pero Marcos posiblemente fue el secretario de Pedro. Él escribía lo que Pedro le decía, ¿verdad? Pedro era un discípulo de Jesús que vio y vivió lo que Jesús hizo en la tierra y él le iba escribiendo. Y cuando Marcos escribió este libro fue alrededor del 50 al 60 después de Cristo. O sea, fue el primer evangelio escrito y él lo escribió. Y lo escribió desde Alejandría, allá en Roma, ¿verdad? Y él escribió a los cristianos que venían llegando del mundo. Él no le escribió a los judíos, sino a los recién convertidos. Él les escribió en griego y era intérprete de Pedro, por eso era que él lo escribió. Marcos, ¿verdad? Según Hechos 12:12, dice ahí que él era hijo de una María, ¿verdad? María vivía en Jerusalén y aparentemente era sobrino de Bernabé. ¿Se recuerdan que Pablo y Bernabé fueron escogidos para ser misioneros en su primer viaje misionero? Marcos iba con ellos. Pero a pesar de que Marcos vivía en Jerusalén y su mamá le prestaba la casa a los cristianos para que fueran a orar, después de que Jesús murió había persecución y ellos se reunían a escondidas en la casa de Marcos, donde la mamá de Marcos. De hecho, la historia dice que cuando Pedro fue liberado de la cárcel, que ellos estaban orando, ¿se recuerdan? Ahí era en la casa de Marcos, de la mamá de Marcos, y ahí era donde se reunían. Y por lo tanto, Marcos era sobrino de Bernabé. Es posible que como él vivía en Jerusalén, él vio a Jesús en su ministerio, quizás lo vio hacer milagros y quizás también él estuvo viendo la crucifixión y la resurrección. Así que él es un testigo ocular de esos acontecimientos, pero sus mentores fueron Pablo y Pedro. Amén. Ahora sí, vamos a hablar del libro de Marcos. Ya le dijimos que lo escribió desde Roma y él empieza, ¿verdad?, contando los acontecimientos del ministerio de Jesús el Mesías. Él dice que Jesús vino para dar salvación a toda la humanidad. El enfoque de Marcos, ¿verdad?, es la autoridad de Jesús. Él va a hablar de la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre las tradiciones humanas e incluso hasta la muerte. ¿Verdad? Muchos conocemos la autoridad de una manera muy diferente. A veces decimos, mi autoridad es mi papá, mi mamá, mi autoridad en casa es
fulano, sutano, o en el trabajo es mi jefe, o nuestras autoridades son los gobiernos, o el policía, o el guarda, en fin. Pero la autoridad que vamos a hablar de Jesús es una autoridad muy diferente, ¿verdad? Es una autoridad que no se compara con ninguno de ellos. Así que Marcos habla de la autoridad poderosa de Dios como Hijo de Dios a Jesucristo. Y él va a contarnos momentos históricos de las noticias de salvación a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Quiero leerles, ¿verdad? En el libro de Marcos, capítulo 1, vamos a estar leyendo las lecturas que tiene el libro. Y el libro dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Brinca al verso 7 y dice: y predicaba y diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y en el 8 dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y en el verso 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vio una luz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el verso 18 dice: y dejando luego sus redes le siguieron. Y el 22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el 22 dice: se admiraban de su doctrina, ¿verdad? Porque él tenía autoridad. Pero en el 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que daba voces y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Bien, vamos a empezar entonces el capítulo 1 de Marcos. Estábamos leyendo un poquito ahí de que él empieza con Juan y dice el primer punto: Juan prepara el camino. Dios usó a Juan como instrumento para preparar el camino de que ya venía el Mesías o Jesús. Entonces Marcos aquí expuso la identidad y el ministerio de Cristo Jesús, el nombre que el mismo Dios eligió, ¿verdad? Que significa el Señor salva. O sea, Jesús venía a salvar la humanidad de la esclavitud del pecado. Cristo es en griego, quiere decir Mesías. El pueblo de Dios había estado esperando esta aparición, ¿verdad?, del Mesías, y aquellos que lo aceptaron son los que descubrirían que Él era 100% humano y 100% divino, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios. 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías ya lo había dicho, ¿verdad?, por parte de Dios, que Él iba a enviar a Juan el Bautista como el precursor, el que iba a anunciar a Jesús, dice, y lo menciona
diciendo que Juan prepararía el camino y enderezaría la calzada. Esto indica que Juan haría reconocer la inminencia de la venida de Jesús. Y también hace que sus oyentes se preparen sus corazones para aceptar a la persona y el mensaje que cambiaría sus vidas eternamente. Para toda aquella persona que se acerca a Jesús, vamos a experimentar, ¿verdad?, el perdón de pecados y la vida eterna. Qué lindo, porque tal vez hemos hecho cosas en nuestro pasado, cosas muy malas, pero si nos arrepentimos de corazón, pues vamos a experimentar el perdón y la vida eterna. Y todo aquel que se acerca sinceramente a Jesucristo, recibe perdón y salvación y vida eterna. Así que la meta de Juan era aquí edificar el reino de Dios, la meta de Juan el Bautista era edificar, ¿verdad?, el reino de Dios, y él conocía muy bien su propósito. Él sabía que era necesario que Jesús creciera y él menguara. Él en ningún momento se echó todo el crédito, ¿verdad?, porque muchas veces hasta le preguntaron si él era el que esperaban. Pero entonces, pues no, sabemos que él dijo que era necesario que Jesús creciera, ¿verdad? Juan predicó en un desierto. Su mensaje fue sencillo. Él llamó a los seguidores a que se apartaran del pecado y los exhortaba a bautizarse, ¿verdad?, como un señal de compromiso. ¿Sabe usted que cuando uno se compromete con una pareja, hay una señal? Y la señal es que va a la iglesia, hace una boda, todo el mundo lo ve en público, bien bonita la novia, y en público, en realidad el compromiso usted lo hace con Dios, pero se mira en la boda, ¿verdad?, el compromiso. Algo así sucede cuando nos bautizamos públicamente. Nos comprometemos con Dios a que morimos a mi yo y que ahora vamos a vivir para Cristo. Entonces, por eso es necesario el bautismo, para que públicamente usted, delante de muchos, diga: yo voy a seguir a Jesús, yo voy a servir a Jesús. Y también dice: yo me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? Y eso a Dios le agrada. Esto que Juan el Bautista estaba haciendo hizo que muchos viajaran desde lejos, dice. Venían desde Judá hasta el río Jordán, por toda Jerusalén llegaban. A Juan muchas veces dijeron que era como Elías, el Elías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él vestía una ropa extraña, él vestía de pelo de camello, su traje, solo tenía un cinturón y comía una dieta diferente. Dice que solo comía langostas, no langostas del mar, sino como lo que nosotros llamamos los grillos esos que saltamontes. Eso era lo que él comía, ¿verdad? Juan sustituyó durante un tiempo esa dieta, él vivió esa dieta por un tiempo, y algunos, ¿verdad?, como le dije, le decían: eres tú el Mesías, pero él siempre lo negó. Él siempre dijo que había alguien más poderoso que venía detrás de él, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar del punto número 2, donde ya empieza el ministerio de Jesús, donde empieza Jesús, ¿verdad? Y dice que Jesús tenía 30 años de edad cuando llegó ahí a Nazaret, a donde estaba Juan, para ser bautizado. Y cuando Juan lo está bautizando, dice que como señal descendió sobre él una paloma, y Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, ¿verdad? Fue una señal sobrenatural. Lo bonito es que Jesús nos prometió que más tarde no solamente íbamos a ser bautizados por el agua, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y iba a venir para aquellos que habían creído al anuncio, ¿verdad? Esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, más tarde Juan se convenció de que él era el Mesías, el que estaban esperando. Pero Juan siguió predicando ahí en el río, y Jesús, por medio del Espíritu Santo, es llevado al desierto. Así empieza el ministerio de Jesús. Primero se bautiza, y él no tenía de qué arrepentirse, él no tenía pecados,
pero él obedeció y él siguió para darnos ejemplo de la importancia de someternos y obedecer, ¿verdad? Entonces ahora el Espíritu Santo lo lleva a un desierto y ahí él es tentado por el mismo Satanás, ¿verdad? Vimos que él venció la tentación a través de la palabra, ¿verdad? Y tú y yo muchas veces vamos a pasar por pruebas, por tentaciones, por luchas. Hermano, hermana, por eso usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Estudia la palabra, léela, apúntela, memorízala. Mira, yo muchas veces estoy oyendo una prédica y yo digo, espérate, eso no dice así, ese señor se equivocó o este no era el que está hablando. ¿Por qué? Porque tengo la costumbre de leer la palabra. Pero si usted no lee la palabra, cualquiera te engaña, cualquiera se equivoca y usted le dice un amén. Hermano, es muy importante conocer la palabra. ¿Por qué razón? Porque usted también tiene una arma con la palabra. Cuando viene la tentación, usted usa la palabra, ¿verdad? Cuando viene la duda, porque como ahora estamos viviendo en esta pandemia en que la gente, los cristianos hemos sido probados nuestra fe de muchas maneras. A veces en las enfermedades, a veces en la pérdida de ser querido, en las finanzas, pero cuando usted tiene la palabra aquí y la tiene aquí, usted la usa, porque el enemigo te pone la duda y te quiere entrar ansiedad, te quiere entrar depresión. Usted dice, no, escrito está, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Un día de eso me dijeron, cuando usted tenía el virus, ¿usted pensó en morirse? Yo le dije, no. Yo no pensé en morirme. Yo declaré la palabra y yo dije que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y largura de días. Y yo me agarré de esa palabra. Yo voy a vivir muchos años. ¿Por qué? Porque yo he honrado a mis padres. Entonces, cuando usted sabe la palabra, usted usa la palabra. Jesús la usó aquí y él enfrentó la tentación con la palabra. Así que cuando a usted le venga una tentación de temor, usted dice, no, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. O el Salmo 91 dice, ninguna plaga tocará mi morada. Entonces usted tiene que recitarle al diablo la palabra. Jesús mismo lo hizo. Todos los cristianos vamos a experimentar momentos difíciles, momentos de pruebas, de ansiedades, de dolor, pero ahí usted tiene que hacer lo que hizo Jesús, ¿verdad? Use la palabra, que esa es la espada del Espíritu. Por eso, si usted no está leyendo la palabra, está desarmado. Hace poco recibí la llamada de una persona que me dijo, ¿usted vio lo que está pasando en Estados Unidos? Ahí donde ustedes viven, en Washington y toda la loquera, que en el Capitolio, bla, bla, bla. Y me dijo, yo necesito comprarme una arma. Tengo que estar protegido. Y a mí me dio risa. Y yo dije, nosotros los hijos de Dios lo que tenemos que tener es la palabra, que es la espada que corta, que edifica, ¿verdad? Que penetra hasta los tuétanos. Así que usted tiene que estar preparado, pero con esa arma, para cuando el enemigo te venga a atacar, usted la saque, ¿verdad? Y cuando diga cosas que le traiga pensamientos negativos, aún de sus hijos, usted diga, escrito está, que si yo le soy fiel y le sirvo al Señor, seré bendito lo que tocare, lo que pisare y el fruto de mi vientre. Hermanos, esa es una manera de usted usarlo. Así que empiece a usar la palabra para que usted aprenda como Jesús nos enseñó a vencer las tentaciones, ¿verdad? Ahora, otra cosa que tenemos aquí en este estudio es que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Él siempre tiene un tiempo perfecto. Nosotros hacemos una agenda, pero Dios tiene su agenda también. Y Él preparó el camino, Juan preparó el camino para que viniera el Mesías, pero tan pronto Jesús empezó a crecer, Juan tenía que desaparecer de la escena. ¿Por qué razón? Porque hay gente que seguían a Juan, lo tenían como un ídolo, entonces tenía que desaparecer Juan. Y ahí en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento de que Dios envió a su Hijo, fue Juan encarcelado por Herodes Antipas, ¿verdad? El que se divorció de su esposa y se casó con la esposa de su hermano. Entonces, cuando llegó el tiempo,
Cuando llegó el cumplimiento, Juan tenía que desaparecer. Hasta la fecha, mucha gente que sigue a Juan. ¿Usted sabía eso? Pero nosotros tenemos que seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Todopoderoso. Juan fue un instrumento tremendo y el mismo Jesús le dijo, no ha habido profeta como él, pero ya está en el cielo y se está gozando, ¿verdad? Cuando Juan fue preso por este hombre, por Herodes, ¿verdad? Él estaba encarcelado por haber desafiado al rey diciéndole que estaba en pecado, ¿verdad? Ya todos sabemos la historia, que le pidieron la cabeza y que lo tuvo que matar. A causa de esto, Juan murió decapitado. Increíble, ¿verdad? Una persona que preparó el camino a Dios, una persona que no había hecho daño, la manera en que murió. Ahora yo le pregunto, ¿estás tú así preparado para enfrentar cuando hay pecado y lo tenemos que decir? Porque muchas veces tenemos que decirle a las personas, tú estás mal, tú estás en pecado. Lo único es que hay que decirlo con sabiduría, hermano. Usted no vaya a mandar al infierno a nadie, porque eso no es de Dios. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a condenar, Él vino a buscarlos. Entonces usted debe de enfrentar a la persona y decirle, mira, tú estás mal. Si tú cambias, si tú te arrepientes, puedes tener la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados. Pero no eres quien para mandar a nadie en el infierno. Así que espero que usted esté preparado como lo estuvo Juan. Juan no tuvo temor y murió lamentablemente por causa de, aparentemente es pérdida, pero para él fue ganancia porque pasó a morar con el Señor, ¿verdad? Bueno, pues después de que Juan ya cumplió la tarea que se le había sido llamada, ahora después viene el crecimiento de Jesucristo, ¿verdad? La única manera de que tú y yo nos acerquemos, como decía Juan, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos de pecado, ¿verdad? Es la única manera que tú y yo podemos acercarnos a Dios. El pecado Dios no le agrada y usted no se puede acercar a Él con pecado porque es un obstáculo. Por eso usted y yo tenemos que estar en santidad, limpiándonos a diario y en cada momento que fallamos porque somos humanos y fallamos, ¿verdad? Y entonces es muy importante obedecer a ese llamado que hizo Juan, que nos arrepintamos y nos acerquemos porque el reino del Señor está cerca, ¿verdad? Jesús llamó después a sus discípulos para una obra en el ministerio del reino. Marcos empieza ahí diciendo, ¿verdad? En su capítulo 1, verso 16, que cuando él andaba junto al mar se encontró a Simón y a Andrés su hermano que estaban echando las redes en el mar, ¿verdad? Ellos eran pescadores, pero ahora él les dice que se acerquen a él porque él los va a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Y él los llamó a un compromiso, a unirse en la obra del reino de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No le dijo mañana, no le dijo más tarde, déjame terminar esto, no. La respuesta fue inmediata. Ellos dejaron sus ocupaciones diarias y se convirtieron en discípulos de Jesús. Y yo no sé usted qué es lo que el Señor le está hablando y le dice, tú tienes que dejar y tienes que servirme porque te necesito. Yo estaba pensando mientras que estudiaba esto, ¿verdad? El llamamiento de Jesús a los discípulos. Y me tocaba porque yo decía, para esta hora, para este día, para este tiempo, para este momento, el Señor hizo que tú nacieras, que tú estuvieras en este tiempo. Y como decíamos, el tiempo de Dios es perfecto. Él te puso ahí porque Él sabe que te va a usar, te llamó y te escogió con un plan y con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque es el plan perfecto de Dios. Y así como llamó a Simón y a Pedro, ¿verdad? Llamó a Simón, Pedro y a Andrés. Él te está llamando a ti. Y Él te escogió y te trajo en este momento. Él no se equivocó cuando te trajo a este tiempo. Es que Él tiene un plan y un propósito.
Entonces, para eso yo tengo que dejar muchas cosas y no decirle más tarde, mañana. Y mira, hermanos, muchas veces fallamos cuando alguien nos llama y dice, necesito oración. Y usted dice, estoy ocupado, más tarde le llamo. No, es ahora. Usted no sabe que con la pandemia mucha gente está muriendo hoy y que mañana y que más tarde, y quizás esa llamada era de emergencia y usted pudo haber sido el vaso, canal de bendición para esa persona. Entonces, cuando Dios te llama es ahora. Este es el tiempo, la hora y el momento. No esperemos a mañana para servir a Dios, es hoy. Así que deja lo que tengas que dejar, si es tu casa, si es tu hijo, si es lo que sea. Haz como estos discípulos. Dice que de inmediato se fueron a servir y fueron sus discípulos, ¿verdad? Más tarde después dice ahí que llegó, dice, a donde Jacobo y a Juan su hermano. Ellos estaban en una barca que remaban las redes. Y luego los llamó y dejando también a su papá en la barca con los jornaleros le siguieron. Mira qué lindo, esto lo hizo Jacobo, ¿verdad? E inmediatamente le dijo, papá, me voy, y dejó al papá con la barca. Dejó los business, porque eso era lo que le daba de comer. Yo admiro a estos hombres de manera que cuando Dios te llama, Él sabe que tú puedes. Tú puedes. Cuando Él me llamó, Él sabía que yo podía, ¿verdad? Y porque la Biblia lo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay excusas. A través del Espíritu Santo, tú y yo podemos hacerlo. Así que, ¿sabías tú que también fuiste llamado para esta hora, para este tiempo? Tú lo sabes. Tú sabes que Dios te llamó. Tú sabes cuál es tu ministerio. Algunos son para orar, otros son para predicar, otros son para animar. No sé cuál es tu ministerio. Yo conozco el mío. Yo tengo varios llamados, pero ¿y tú? ¿Tú lo sabes? Si no lo sabes, pregúntale al Señor porque deberías de saberlo. Amén. Bien, el punto número 3 dice, manifestando una autoridad inigualable. Ahora Marcos va a hablar de la autoridad de Jesucristo. Y eso es tremendo, eso también es poderoso, ¿verdad? Dice que cuando ahora tiene sus 4 discípulos, se los lleva Jesús a Capernaum, a una ciudad muy importante al norte de Galilea. Y ahí Jesús se mete con los 4 en la sinagoga. Está llevando a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Los 4 primeros discípulos se van con él. Cuando está en la sinagoga, Jesús empieza a hablar y a enseñar del reino de Dios. Pero cuando él hablaba, la gente decía, ¿quién es este que aún habla con autoridad? Es que cuando usted conoce bien a Dios, tiene la autoridad de hablar de Él, ¿o no? Porque yo lo conozco muy bien. Yo te puedo decir quién es Dios porque lo conozco. Pero si tú no lo conoces, tú no me puedes decir si tu Dios es grande, si tu Dios es sanador, si tu Dios es proveedor, restaurador. Es que cuando tú lo conoces, tienes esa autoridad. Jesucristo, como Hijo de Dios, conocía muy bien al Padre y Él tenía la autoridad. Y cuando Él hablaba, la gente se maravillaba y lo escuchaban y se quedaban asombrados. Porque Jesús tiene toda autoridad, ¿verdad? Y era evidente que era tanta la autoridad que dice que en la multitud había un hombre que estaba poseído, que tenía un demonio adentro, y que dice que cuando él lo vio a Jesús, lo primero, mira, te lo voy a leer, está en Marcos, capítulo 1, verso 23, dice, pero había en la sinagoga entre ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y después se volvió y le dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínense, ahí en la multitud este demonio empezó a hablar. Pero dice que Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de él. O sea, no era el tiempo para que él todavía dijera quién era. Jesús venía encubierto, digámosle así, calladito. Pero el demonio lo reconoció. Entonces, esto provocó, ¿verdad?,
que aunque él estaba atrapado por el enemigo, cuando él habló, Jesús usó la autoridad y lo mandó a callarse y le dijo, sal de él. Dicen que cuando él le ordenó que saliera, el hombre empezó a sacudirse violentamente y el espíritu obedeció y clamó a gran voz. Todos lo vieron, todos los que estaban ahí lo miraron y dijeron, ¿quién es este, verdad? Y dice el 27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Jesucristo tiene la autoridad para mandar a los malos espíritus, ¿verdad? Y dice que se formó ahí toda la fama y toda la provincia hablaban de lo que habían visto. Pero cuando Jesús sale de la sinagoga, ahí dice Marcos en su capítulo 1, 29, va a la casa de Simón y Andrés. Simón, estamos hablando de Pedro. Se va a él con Jacobo y Juan, y cuando llega se encuentran que la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le vinieron a contar a Jesús que ella estaba enferma. Entonces Jesús dice, se le acerca, la toma de la mano, la levanta e inmediatamente se le fue la fiebre y más bien se levantó y le sirvió. Mire el poder y la autoridad de Dios, que Él levantó a esa mujer que estaba con fiebre. Yo me pongo en los lugares de ellos. Cuando yo tengo fiebre me duele todos los huesos y no me puedo ni mover, pero esta mujer se sintió tan bien que cogió energía y se fue, me imagino, a hacer panes y a darles de comer y a extenderlos bien en agradecimiento. Pero dicen que cuando llegó la noche, cuando el sol se puso, vinieron muchos y le trajeron enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta de Pedro. Y Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes maneras. Oiga, y no dejaba hablar a los demonios. Libertó a muchos que estaban también porque le conocían. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús lo hizo. Y mientras que yo estudiaba esto, decía, wow, Él tiene autoridad para los demonios, Él tiene autoridad para las enfermedades. Y la Biblia dice que Él nos dio autoridad a nosotros. Ahora nosotros lo dice en Marcos también. En Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, se tomarán de las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les va a hacer daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque el que sana es Jesús. La autoridad de Jesús es enorme. Si usted menciona a Jesús, un espíritu maligno tiembla y le da miedo. Por eso esa autoridad es para nosotros ahora, hermano. Usted y yo tenemos la autoridad de Jesús porque Jesús mora en nosotros. Mire qué lindo, ¿verdad? Tú y yo podemos orar por los enfermos, porque dice, le pondremos manos y en el nombre de Jesús. Ahora le voy a decir algo, usted no declare sanidad si Él no le ha dicho que está sano, porque eso es una mala costumbre. Usted tiene que decirle al Señor, si es tu voluntad, porque no lo mando yo a Jesús. Si es la voluntad de Él sanarlo, lo levanta. Pero si Él dice, no, me lo llevo, me lo llevo. Dios tiene todo bien. Entonces usted no puede andar declarando sanidad si Él no ha dicho lo voy a sanar. ¿Por qué? Porque los que no creen, los nuevos convertidos, se van a confundir. Yay, ¿qué pasó? Usted dijo que se iba a sanar y se murió. ¿Verdad, hermano? En eso hay que tener mucho cuidado. Usted no puede obligar a Dios a sanar a alguien. Ahora, la Biblia nos dice muy claro, por eso usted tiene que estudiar esto. Cuando usted ora por un endemoniado y no sale, Jesús una vez dijo, hay espíritus que no salen si no es en ayuno y oración. Así que métase en ayuno y oración para ir a reprender demonios. Pero sí sabemos que Jesús tiene la autoridad, nos dice Marcos aquí, de sanar y de libertar. Y esa autoridad Él nos los ha dado a nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Qué bendición más grande, que tú y yo somos parte del reino de Dios y que si estamos en esta tierra es para ser de bendición. Cuando alguien te llama por teléfono, ora,
sana. Cuando alguien te dice, tengo un problema, pero ya, no esperes a la noche, ni a la medianoche, ni al clamor de la noche. Tú puedes hacerlo porque el poderoso es Jesucristo, el Santo de Israel. No eres tú ni el grupo, es Jesús. Y cuando tú mencionas el nombre de Jesús, se tienen que sanar si es la voluntad de Él y tienen que ser liberados en el nombre de Jesucristo. Amén. Algo muy importante aquí es que vemos que Jesús hizo ahí muchos milagros, pero dice que Él nos da un último ejemplo y es en el verso 35 que dice, se levantó muy de mañanita, cuando aún era de madrugada, diría yo, porque estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Mire qué lindo. Nos da el ejemplo de la importancia de la comunicación con el Padre. Seguro dijo, Señor, este día te voy a necesitar. Necesito que me guíes, necesito de las fuerzas, necesito que me ayudes. Pero tú y yo deberíamos de hacerlo también, ¿verdad? Porque si Jesús nos dio ejemplo, dice que se separó. Sepárese del teléfono, sepárese de la gente, váyase a solas con el Señor. Y dice, ahí oraba. Y luego se fue a buscar y a Simón y a los que con él estaba. Y cuando lo encontraron, ellos le dijeron, Señor, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otros lugares vecinos para que sigamos predicando, porque para esto yo he venido. Todos lo querían acaparar, todos querían que se quedaran en esa ciudad, pero él dijo, no, tenemos que seguir llevando la palabra a otras ciudades, ¿verdad? Concluyo diciendo que Jesús nos dio un gran ejemplo y que tú y yo debemos de copiarlo. Debemos de ir y predicar a toda criatura. No estoy hablando a los latinos solo o a los blancos o a los de color, no, a toda criatura. De social, aún tu jefe necesita a Jesús. Muchas veces tienen dinero, pero son miserablemente pobres. No tienen lo que tú y yo tenemos, que es el gozo del Señor. Entonces tú no debas de tener el temor de hablarle de Cristo. Hay muchas maneras de hablar de Jesús. Con tu ejemplo, primeramente, poquito a poquito le va metiendo gotitas de que Dios es bueno, de que Dios le ama, de que Dios le bendice. Y cuando están en necesidad, ofrézcale una oración. Y de esa manera usted va a ganárselo para Cristo, ¿verdad? Recuerde que Jesús te llamó, recuerde que Jesús te escogió para que seas útil en el reino del cielo y que vas a tener la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda que tú no vas solo y que Él te ha dado esa autoridad para liberar. Amén. Yo lo creo. Yo tengo la autoridad. Porque si Cristo vive en mí, ya no vivo yo, vive Cristo. Y el que va a hacer eso va a ser el Señor. Yo solo obedezco. Yo solamente me someto y en obediencia yo cojo la autoridad. Pero para estar en autoridad tenemos que habernos arrepentido de pecado, ¿sabe? Porque con pecado usted no tiene ninguna autoridad. Tiene que estar limpiándose. Hermana Rocío, usted no peca. Claro que sí, a cada rato. Pero a cada rato me arrepiento y pido perdón y trato de no hacerlo más. Porque todavía mientras que estemos en esta tierra, fallamos. Pero en el nombre de Jesús nos santificamos. Así que con la autoridad ya limpia y santificada, entonces puedo ir a reprender un demonio. Así que déjese usar. Y si alguien está enfermo, póngale mano o póngale aceite y ore en el nombre de Jesús y diga, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, puedes hacer un milagro. Y si no, tú sabes por qué. Así yo oro. Esa debería ser nuestra oración. No declarar sanidad en el nombre de Jesús. Sí, Él tiene el poder, pero si Él conoce el futuro, Él sabe lo que le conviene a la persona. Amén. Así que no le exija al Señor que haga un milagro, es si es la voluntad de Él. Amén. Así que termino diciéndoles que Él nos ha encomendado la gran comisión que dice ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura, ¿verdad? Aquí la verdad central es Jesús comienza su ministerio con señales milagrosas y el versículo clave que nos da es Marcos, ahí donde nos dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quieres tú ser un pescador de hombres? Cuando estudia a los pescadores hay muchas clases. Hay unos que tiran redes y hay unos que con una... A veces hay personas que usted tiene que darles un seguimiento por mucho tiempo y tener la paciencia para coger una sola alma, una sola vida.
Pero hay veces que usted tira la palabra en un grupo predicando y muchos vienen a Cristo. Eso es como decía ya pescadores de redes. Pero déjese usar por el Señor, porque eso es lo que Dios está hablándonos a través de Marcos, en su palabra, de que Él nos llamó a ser pescadores de hombres y que el tiempo está malo. Ahora tú y yo no podemos perder el tiempo porque muchos se están yendo y que cuando se vayan con Cristo. Amén. Vamos a orar ahí. Yo no sé cómo está tu vida. Si te quieres arrepentir, dile al Señor en esta hora, Padre, gracias por tu palabra. Lávanos con tu sangre preciosa. Quita de mí lo que no te agrada, todo lo que sea estorbo. Y enséñame a vivir en santidad. Déjame ser un discípulo tuyo, como escogiste a Pedro y a Juan. Me has escogido a mí para llevar tu palabra. Úsame con poder y autoridad. Y en el nombre de Jesús, sana a los que están enfermos, los que están sufriendo con el virus en esta hora. En el nombre de Jesús, liberta a los cautivos, porque hay gente cautiva con la mente, que están en depresión, en ansiedades. En el nombre de Jesús declaramos que Dios tiene el poder, si Él quiere, para hacer el milagro. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta la próxima semana.